¿Qué dice la academia en RCN Radio? 7 de la mañana, 37 minutos. Pedimos ayuda de la academia para entender noticias del día. Dos noticias que tienen que ver con las relaciones internacionales de Colombia. Una, las relaciones con Nicaragua, después de que el gobierno del presidente Iván Duque, como lo han hecho otros gobiernos, no reconoce el gobierno de Ortega después de las elecciones del fin de semana. La otra, que tiene que ver con relaciones internacionales, es lo que se ha considerado, algunos consideran una metida de pata del ministro de Defensa Diego Molano al calificar de enemigo a Irán. Pues en un contexto un poco más amplio, estaba hablando de Hezbollah, etcétera, en fin, pero muchos han dicho, allí se equivocó. De hecho, ya el presidente Duque salió a decir, nosotros tenemos relaciones con Irán, en fin. Queremos pedirle al profesor Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, internacionalista, que nos apoye para entender un poquitico estas dos noticias. Muchísimas gracias, profesor Jaramillo, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Yolanda, muchas gracias por la invitación. Hablemos inicialmente de Nicaragua. ¿Qué significa no reconocer a un gobierno? Desde el punto de vista, dijéramos, de las relaciones diplomáticas. ¿Esto implica romper relaciones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se deriva de allí, de este no reconocimiento del gobierno de Daniel Ortega, que es lo que ha anunciado el presidente Duque? Eso básicamente depende hasta dónde quiera llegar el presidente Duque. Le pongo un ejemplo. En 2017, cuando Maduro dio el golpe y cerró prácticamente la Asamblea Nacional en manos de la oposición y llamó a esta constituyente, lo que hizo el gobierno Santos fue no reconocer esa decisión, seguía reconociendo al gobierno de Maduro, pero como manera de protesta y como manera de no reconocer el golpe que se le había dado a la Asamblea Nacional, lo que hizo Santos fue llamar al embajador, en ese momento Ricardo Lozano, pero mantuvo la relación diplomática, digamos, en términos de consulados. Ya cuando subió Duque, llevó mucho más allá la decisión y cerró los 20 consulados que quedaban. En este momento nosotros tenemos misión diplomática en Managua, tenemos relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Nicaragua. Eso depende de lo que el gobierno quiera hacer. El gobierno puede tomar la decisión de llamar a cerrar, digamos, la misión diplomática temporalmente, o puede básicamente insistir en que no va a reconocer el resultado de esa elección y va a mantener las relaciones diplomáticas, digamos, en frío, en el nivel más bajo, que es hasta ahora lo que ha venido ocurriendo, porque Colombia, recordémoslo, ha protestado desde que en el 2014 se aprobó la reelección indefinida de Ortega, todo lo que pasó antes de las elecciones, presos políticos, encarcelamiento de opositores. Entonces, digamos que esto es el punto de llegada de una política que se ha mantenido frente a Nicaragua y que ha sido fría por lo que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos años. Profesor, el presidente Duque también apeló a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para presionar o tomar decisiones con Nicaragua. ¿Qué podría hacer la OEA finalmente con Ortega? Lo que ha pedido Colombia concretamente es que se aplique la Carta Democrática Interamericana, aprobada en el 2001. Lo que busca, así muy resumidamente, la Carta es que cuando hay una interrupción del orden constitucional, una amenaza a la democracia, ese Estado sea sancionado. Por ejemplo, en el 2008 se aplicó, o 2009, perdón, la Carta Interamericana en Honduras, cuando se dio el golpe de Estado en contra de Zelaya. En Venezuela se ha intentado aplicar para sancionar a Venezuela en la OEA, pero no se han conseguido los votos en buena medida por el apoyo que tiene Venezuela en los países del Caribe. ¿Qué va a pasar? Esto se va a tener que someter a una votación en el seno del Consejo Permanente de la OEA, y allí tendrá que haber una mayoría. Esa mayoría no es fácil de conseguir porque Nicaragua sigue teniendo el apoyo de algunos países del Caribe. Yo creo que México, Argentina y algunos países que defienden el principio de la no injerencia van a insistir en que hay que promover el diálogo y no las sanciones en los escenarios multilaterales, pero lo que viene es una votación para saber si se puede aplicar la carta y que Nicaragua sea suspendida temporalmente de la OEA hasta que se restablezca el orden democrático. Claro, pero profesor, a uno le queda una profunda impotencia porque uno sabe que este camino ya se recorrió y se exploró frente a Venezuela, como usted lo recordaba, y que ha habido sanciones de todo tipo, de carácter comercial, ha habido hasta presidentes que son reconocidos temporalmente por otros países distintos a los que están allí en ejercicio real del poder y no pasa nada. ¿No le parece que al final nos quedamos cortos en materia de instrumentos internacionales para que de verdad se produzca
produzcan cambios frente a una dictadura abierta y grosera como la que resultó ser la de Nicaragua? Sin duda alguna, yo estoy totalmente de acuerdo, pero el panorama es peor aún, es más crudo por lo siguiente. Uno, Nicaragua no es, digamos, Venezuela en términos económicos, es decir, el aparato productivo nicaragüense no está destrozado del todo. De hecho, hasta el 2018, Nicaragua había tenido una especie como de ciclo económico virtuoso en el sandinismo, había logrado niveles de crecimiento y de redistribución importantes. Es decir, no estaba en la crisis de desabastecimiento de Venezuela. Ya después del 2018, a partir de la crisis venezolana precisamente, en la que empiezan a cortarle el chorro de petróleo, empieza una desaceleración, pero en términos generales, la economía nicaragüense no está mal, o por lo menos no está como la venezolana. Entonces digamos que eso hace que se mantenga más aún el establecimiento. Y lo segundo, mire, yo pienso que el camino de las sanciones es, y lo he hablado con ustedes cuando me han llamado, es errático. Ha sido errático con Cuba, ha sido errático con Venezuela, ha sido errático con Irán, con Libia, con Rusia, con Irak. Digamos que la lista es larga. Yo lo que creo, y si uno aplica un poco las lecciones de Venezuela, es acá no hay camino distinto a la negociación. Y la negociación básicamente depende de dos cosas: que el pueblo nicaragüense haga presión desde abajo, desde las calles, que haya disidencias dentro del sandinismo, que rompan un poco los consensos que mantienen a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. Ya hay de hecho sandinistas, cada vez son más los que disienten, y obviamente una comunidad internacional que esté dispuesta a apoyar un proceso de negociación como el que hubo en Nicaragua en el 2018 y 2019, pero que se terminó rompiendo. Pero efectivamente yo creo que las sanciones le dan más oxígeno político a los regímenes, le dan la famosa excusa de que todo anda mal por culpa de las sanciones, los radicalizan, aíslan al país, y quienes pagan las consecuencias son los más vulnerables más bien. Entonces, pero usted tiene toda la razón, nos quedamos sin instrumentos para hacer presión y promover la democracia cuando hay estos evidentes derivas autoritarias. Profesor, al hilo de la pregunta de José Manuel Acevedo, ¿no sería entonces más sencillo que en la OEA y los profesores de Relaciones Internacionales como usted, aunque me parece que usted tiene razón, de una vez les dijeran a los alumnos, mire, este asunto de las sanciones no sirve para nada, esto de la Carta Democrática no sirve para nada, y lo que dicen en la ONU tampoco sirve para nada? Aquí el principio de la ciencia política o de las relaciones internacionales consiste en que si uno se roba unas elecciones y es dictador, pues tienen que negociar con uno para ver si uno se quiere ir, porque ese es en resumen lo que usted está diciendo. ¿No sería más fácil, y repito, creo que usted tiene razón, de entrada que en las facultades a uno le explicaran eso? No, digamos, yo no estoy de acuerdo. A ver, yo lo que dije es que la Carta Democrática de la OEA está desprestigiada, y está desprestigiada no solamente la Carta per se, sino porque ha habido errores de doble rasero por parte del secretario general. O sea, hoy es difícil conseguir efectividad en esa carta, porque lo primero que va a decir Nicaragua es, ok, ¿por qué me la aplican a mí y no la aplican en El Salvador, donde acaba de haber una ruptura del orden constitucional muy similar? Lo cual, digamos, yo no comparto. Yo pienso que la carta se tiene que aplicar en todos los casos donde comprobadamente haya interrupciones del orden constitucional, sea a la izquierda o a la derecha. Lo que creo es que en América Latina esa retórica se ha desgastado mucho. De ahí, por ejemplo, a pensar que la OEA no sirve o que Naciones Unidas no sirve, me parece que hay un salto muy grande. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en el tema de las migraciones, la OEA es indispensable, al igual que Naciones Unidas. Hoy, por ejemplo, los estados no estarían hablando, no habría una presión efectiva para visibilizar el tema de la migración si no fuera por OEA, por la CELAC, por Naciones Unidas. ¿Qué no decir, por ejemplo, de la causa palestina? ¿Qué no decir del medio ambiente? Hoy estamos hablando, por ejemplo, de la COP26 en buena medida por la presión que históricamente ha hecho Naciones Unidas. Hoy hay presión sobre Polonia y sobre Hungría para que no se rompa la democracia en dos países donde está a punto de romperse, en buena medida por la presión de la Unión Europea. De ahí a que las sanciones sean estériles es otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, no se puede promover la democracia en Polonia a partir única y exclusivamente de sanciones. Tiene que haber negociación como lo está haciendo Europa, pero el papel de las instituciones, digamos, para visibilizar temas que muchas veces los estados denostan, que muchas veces los estados desprecian: derechos humanos, género, medio ambiente, calentamiento global, migraciones, democracia, derechos humanos, etcétera, es indispensable, y no lo hace nadie más, y hoy lo sabemos por temas como el de la migración o el medio ambiente o los derechos humanos.
Profesor Mauricio Jaramillo, el otro tema tiene que ver con Irán y las declaraciones del ministro Molano. ¿Qué tan grande la metida de pata? Si fue una metida de pata, equipar a Hezbollah con Irán. El presidente sale después a decir que tenemos relaciones con Irán. En fin, cataloga el ministro Molano como enemigo a Irán. ¿Qué tan grande puede ser esta metida de pata? ¿Hay una anécdota allí nada más o esto puede implicar algo distinto? Yo pienso que ya no son anécdotas, porque de manera sistemática lo que hemos visto es que en este gobierno la política exterior depende de todos menos de Cancillería. Aquí inicialmente el embajador ante la OEA dijo que los migrantes eran un instrumento de expansión del chavismo. El alto comisionado para la paz se regocijó de las sanciones contra Cuba puestas por Estados Unidos. Hemos tenido, digamos que, funcionarios de todo tipo, salvo de Cancillería, que hacen declaraciones exteriores. Entonces me parece que no debe ser leído como, se apresuró Molano. Aquí lo que hay es concretamente una toma por parte del Centro Democrático de la política exterior en la que se ha dicho, por ejemplo, que es indispensable apoyar la reelección de Trump, que es necesario evitar que Andrés Arauz llegue a la presidencia, por ejemplo, en Ecuador, como pasó el año pasado, que vimos al fiscal viajando rápido para apoyar las denuncias en contra de ese candidato. Hemos visto apresuramientos con Rusia, por ejemplo. Aquí se expulsó a unos diplomáticos sin que se hayan aportado mayores pruebas. Hemos maltratado la relación histórica que teníamos con Cuba. Le hemos pedido a Cuba que se salte su papel de garante. Y ahora, desconociendo el contexto de Oriente Medio, yo no creo que lo que dijo Diego Molano lo haya dicho, digamos, sin el respaldo de su jefe, que es Duque. Duque no rectificó. Duque lo que hizo fue matizar y no desautorizó al ministro Molano. Molano, sin aportar pruebas, apunta a Hezbollah, apunta a Irán, y todo con la premisa, Yolanda, de que para tener buenas relaciones con Israel hay que enemistarse con sus enemigos. Eso es muy peligroso, porque eso implica que para tener buenas relaciones con Estados Unidos hay que enemistarse con sus enemigos, lo cual, eso digamos, nunca lo hemos vivido, ni siquiera en la época de Uribe. En la época de Uribe tuvimos muy buenas relaciones con Cuba, por ejemplo, a pesar de que no tenía en ese momento relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Nos salimos del principio de no injerencia, y lo más grave para mí es que se está borrando del mapa la Cancillería. O sea, es inaudito que no haya habido hasta el momento un solo pronunciamiento de Cancillería respecto a las declaraciones de Molano. Es inaudito más aún que, si es cierto lo que dice Molano, que ellos tienen información de que hay Hezbollah aquí, que Hezbollah lo apoya a Irán, porque no ha habido una nota de protesta de Cancillería frente al gobierno iraní diciendo, mire, está pasando esto, porque no nos lo explican. Entonces lo que vemos es que acá hay algo sistemático, y es el Centro Democrático se tomó la política exterior, y yo me imagino que eso tiene que causar mucha incomodidad entre nuestros funcionarios de carrera, que ven con impotencia cómo todo se guía por la ideología. Doctor Mauricio, a propósito de Hezbollah y de la toma de la agenda de la política internacional por parte del Centro Democrático, se ha insistido mucho, y uno oye con frecuencia declaraciones de militares y todos sobre la presencia de Hezbollah en este territorio, y la influencia del Hezbollah. ¿Hay pruebas de eso? ¿O es simplemente enunciado sin prueba alguna? Es que no hemos visto pruebas fuera de declaraciones. Acá también hay una constante. Colombia lo ha hecho en el pasado. Ha hablado de la presencia de Hezbollah, incluso de Hamas, que ahorita no se habla del grupo palestino. En el pasado, por ejemplo, cuando hablábamos de los campamentos de la guerrilla en Ecuador y en Venezuela, por lo menos llevamos eso al seno de la OEA. Yo me acuerdo de Luis Alfonso Hoyos mostrando unas fotos tomadas, digamos, por satélite, en las que se mostraban los campamentos. Es decir, Colombia lo podría hacer, podría decir, mire, Irán, lo tenemos. En este momento yo no he visto pruebas. Sí hay, y me imagino yo, indicios de inteligencia militar. Yo creo que, pues, si lo dijo Diego Molano, de alguna manera tiene que tener algún respaldo. Lo preocupante es que no se presenten pruebas. E insisto, no es la primera vez que pasa. Acá también tuvimos a un embajador ante la OEA, Camilo Espina, que vino al Rosario y dijo que había una fábrica de bicicletas, una fachada, en la que se estaba explorando uranio en Venezuela con apoyo de Irán. Y dijo, eso es muy grave porque Venezuela va a fabricar la bomba atómica con apoyo de los iraníes. En ese momento Chávez protestó, y lo que hizo el gobierno de Uribe fue rectificar a través de Cancillería y pedirle disculpas a Chávez. Es lo que uno
esperaría que se hiciera ahorita, simplemente que se rectifique y que se pida disculpas al gobierno de Irán y que se diga, mire, nosotros pues teníamos una información de inteligencia, pero vamos a cooperar con las autoridades iraníes. Pero salir a decir eso, insisto, sin una sola prueba, pues da cuenta un poco del desprecio que este gobierno siente por los canales diplomáticos. Profesor Jaramillo, mil gracias. Solamente me queda una duda. Usted dice el Centro Democrático ha tomado las relaciones internacionales, pues es el que está en el gobierno, ¿no? Y pues finalmente quien gana traza las políticas. Otra cosa es la confusión que hay porque las relaciones diplomáticas no pasan como deben pasar por la Cancillería y hay muchos opinando. Pero dijéramos, normalmente quien gana los gobiernos son los que trazan las políticas, ¿no? No, para nada. Acá hay unos consensos bipartidistas. El gobierno representa no solamente al gobierno, sino que el gobierno representa al Estado colombiano, nos representa. Claro, pero todos, tal vez en relaciones internacionales lo sabía cuando funcionaba la comisión asesora y todas estas cosas, pero de tiempo atrás las relaciones internacionales han sufrido ese desgaste que antes no lo tenía. Antes había, dijéramos, de alguna manera una unidad nacional y esas comisiones funcionaban, pero las comisiones asesoras ya no existen. En ningún gobierno había pasado eso. Yo por eso le pongo los ejemplos de Uribe y de Santos. Uribe convocó la comisión asesora muchas veces, por ejemplo, convocó a los expresidentes, por ejemplo, para tomar una postura frente a Ecuador y frente a Venezuela. Convocó a los expresidentes para tomar una postura frente a Nicaragua. Lo mismo hizo Santos. Por ejemplo, por eso mencionaba el caso de Uribe. Uribe respetó la relación con Cuba. Nunca rompimos relaciones como lo hemos hecho ahora de facto con Cuba. De hecho, Uribe recurrió a Fidel Castro en uno de los peores momentos a raíz de la crisis por la captura de Rodrigo Granda. Con Uribe, por ejemplo, Yolanda, no nos metimos en las elecciones de Estados Unidos y obviamente menos aún con Santos. Es decir, acá han pasado cosas inéditas, no estoy hablando de los 70 o de los 80 cuando había bipartidismo, inéditas del todo. Es decir, incluso en los últimos gobiernos, cuando ya no hay partido liberal y conservador, lo que hemos visto es un gobierno que ha despreciado los consensos históricos que eran no traslademos al plano exterior las controversias internas, porque es muy peligroso. Y eso no pasó, insisto, ni en los dos mandatos de Uribe ni en los dos mandatos de Santos. Es algo que yo creo que nunca habíamos visto un partido de gobierno, por ejemplo, Yolanda, que se metieron en las elecciones de Estados Unidos. Y eso sí, digamos que es fácilmente como comprobable. De acuerdo. Y hay unos episodios muy complejos de manejo de relaciones internacionales que se han salido de la órbita directa de la Cancillería. Y evidentemente, como usted dice, profesor, el silencio de la Canciller después de lo que dijo Molano sobre Irán, pues llama la atención, por supuesto. Llama profundamente la atención. Muchísimas gracias por darnos pistas esta mañana para entender estas dos noticias. Gracias a ustedes por la invitación y feliz resto de día. Mauricio Jaramillo Jacir, profesor principal de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Dos temas con él: las relaciones con Nicaragua, que obviamente a partir del no reconocimiento de Daniel Ortega implica que puede a partir de allí tomarse otras decisiones en materia diplomática, y la metida de pata del ministro Molano en el caso de Irán. Y dice el profesor Jaramillo, esto no es una anécdota, porque esto se suma a otra cantidad de decisiones en materia de relaciones internacionales que se están tomando, que quiebra y rompe una historia que tenía Colombia de manejo de relaciones internacionales, que la ha quebrado este gobierno del presidente Iván Duque, y que además tiene a mucha gente opinando y diciendo cosas sobre las relaciones internacionales sin que se sepa si esta es la línea que está trazando directamente el presidente de la República y el gobierno o no. Y dice también el profesor Jaramillo que esto históricamente había sido un manejo muchísimo más amplio de Estado y no de gobierno, que ha quebrado precisamente el gobierno del presidente Iván Duque en materia de relaciones internacionales. Son las 7 de la mañana, 56 minutos.